Desde el primer momento, mi hermano está exigiendo hablar. Que la mujer de Alejandro Gil te decía que Miguel Díaz Canel adoraba a tu hermano. Nadie inconsultamente dice, voy ahora a cambiar el dinero. Gina veía los movimientos. Por supuesto. También estuvo Canel, estuvo Marrero. Yo puse la firma porque era el que estaba ahí. Al final, me tocó Villa Marista. ¿Qué fue lo que viste en Villa Marista? La medida económica más fracasada hasta la fecha la ha adoptado Alejandro Miguel Gil Fernández. Y no lo adoptó él solo, por supuesto. ¿Crees tú que el régimen cubano va a asesinar a tu hermano en la cárcel para que no salga todo lo que él sabe? Su estado físico, emocional, salud en estos momentos es muy precario. Una persona de 62 años que ha bajado 50 libras en menos de un año, que ha perdido todo el cabello, tiene... Gina debe saber exactamente por dónde van los tiros aquí. ¿Crees tú que Gina traicionó a tu hermano e hizo un trato con la dictadura? ¿O quiere decir que no tienes pensado ir a Cuba a visitar a tu hermano? ¿Y si tu hermano te lo pide? Victoria, tu hermano Alejandro enfrenta cadena perpetua o pena de muerte en dependencia de la dictadura cubana. Dijiste que también puede suceder de que tu hermano aparezca muerto en la cárcel. ¿Crees tú que el régimen cubano va a asesinar a tu hermano en la cárcel para que no salga todo lo que él sabe? Bueno, ya eso serían palabras mayores. Son temores que tengo como hermana que soy y como conocedora que soy también de los métodos con los cuales se blinda la dictadura cubana. Porque no sería la primera vez en que una persona que sabe mucho y que no está dispuesta a doblegarse y a aceptar las culpas y a callar, aparece de pronto que se ha suicidado, se ha ahorcado en la cárcel o sencillamente ha fallecido de un infarto masivo, en fin. Y temo por la vida de mi hermano, con independencia, Darwin, de que su estado físico, emocional y de salud en estos momentos es muy precario. Una persona de 62 años que ha bajado 50 libras en menos de un año, que ha perdido todo el cabello, tiene una alopecia areata, que quiere decir ha perdido el cabello, las cejas, las pestañas, por un estrés elevadísimo. Si bien el delito más grave que se le imputa es el de espionaje, y este delito entraña como, o sea, en su estatus más grave, la pena de muerte. Una fuente muy cercana a la investigación, que no tiene absolutamente nada que ver con mi familia, pero sí con mis amistades, abogados de Cuba, me dijeron que mi hermano enfrentaba la prisión fiscal, era de cadena perpetua. Sin embargo, mi sobrina declaró a 14 y medio que la pena, que el abogado Solá, el doctor Abel Solá, que también lo quiero destacar, que Cibercuba, cuando yo hablo de Solá y digo que mi hermano será defendido por el mejor abogado penalista de Cuba, confunden al hijo con el padre. Entonces publican que Luis Solá defenderá a mi hermano. Sería una causa perdida porque Luis Solá está totalmente plegado al gobierno cubano. Luis Solá lo defiende su hijo, Abel Solá. Su hijo es el que defiende a tu hermano, Abel Solar. Abel Solá, que para todos los juristas de Cuba es el mejor penalista que tenemos en este momento, un joven con tremendo arresto y que de verdad que tengo confianza en él. Si bien la petición fiscal puede ser, como le dijo, bueno, es como le dijo Abel Solá a mi sobrina, no de cadena perpetua, sino de 30 años de privación de libertad, que claro, con 63 años sería hasta los 93. Sería una pena, prácticamente una pena de muerte completo. Pero prácticamente. No quiero claro, no quiero que te vayas un poquito más adelante porque estaremos hablando de eso, entrando bien en esos temas que me gustaría hablar. ¿Crees tú que tu hermano, después de un año, después de haber pasado, me imagino, todo lo que ha pasado tu hermano, en estos momentos él no se va a suicidar? Si se suicida, es culpa de la dictadura de los Castro. Seguro. Yo no creo que mi hermano sea capaz de suicidarse. Para un suicidio sería un acto muy grande de cobardía, porque uno tiene que enfrentar en la vida las cosas que le vienen por los hechos que ha cometido. Tiene que enfrentarlos con valentía hasta el final, y yo considero que mi hermano debe hablar claramente, porque si bien no estoy
dudando en momento alguno de que haya cometido delitos, sí, estoy totalmente segura que no los cometió solo. Y el problema es que se ha dilatado tanto la investigación, el proceso de instrucción penal de mi hermano, se ha dilatado desde marzo hasta ahora, dando en casi un año. Es precisamente porque él no se ha doblegado, no ha aceptado las culpas, o ha aceptado las culpas, pero ha dicho, no me voy solo en este barco. Y entonces se ha convertido en un ser molesto, así. Déjame hacerte una pregunta. Hace unos meses atrás se filtró un expediente, un supuesto expediente de Alejandro Gil, que se ve una foto que se ve como tú me lo estás describiendo ahora mismo, sin pelo, sin nada, se ve bastante deteriorado. ¿Ese era tu hermano el que se veía en esa foto? Y yo, recuerda que yo hablé contigo y con varias personas más y lo puse en duda. Sí. Porque claro, como yo no había tenido comunicación ni con mi sobrina, ni sabía el estado en el que mi hermano estaba, y entonces además el tamaño, o sea, la estatura de mi hermano era mucho menor de la estatura real, y decían que tenía un solo hijo, cuando realmente tiene dos. Sí. Eso puse en duda, pero sí esas imágenes corresponden a la realidad en la cárcel de Guarajay, donde lleva desde el 7 de marzo preso en una cárcel de alta seguridad, y sabrá Dios pasando qué situación, un límite que lo ha llevado a lo que es hoy un despojo humano prácticamente. ¿Tú crees que el poder corrompió a tu hermano en esta medida? Que tu hermano, tú nunca pensaste que tu hermano fuera capaz, porque tú te criaste con él, lo educaste quizás, porque estuviste con él al lado de él, porque eres mayor que él, y lo viste, uno sabe. Yo cuando tengo a mis hermanos, yo sé lo que son capaces de llegar mis hermanos. ¿Cómo era tu hermano antes de tomar el poder, y si crees que el poder lo corrompió o lo obligaron o lo impulsaron? Cuéntanos un poco más de eso. ¿Tu hermano era buena persona o siempre ha tenido esa malicia de robar, de destruir, de acabar? ¿Cómo era eso, por favor, para entender más o menos por qué está pasando todo esto? Mi hermano era el niño más bueno del mundo. La majadera de mi casa, la conflictiva, siempre fui yo. Mi hermano era un niño maravilloso que se podía meter 8 horas debajo de la cama jugando a los soldaditos, y uno lo buscaba y no lo encontraba por ninguna parte. Era estudioso, hacía las tareas todos los días, era limpiecito, nunca se ensuciaba. Yo siempre estaba con todas las rodillas desbaratadas, me partí los dientes, la cabeza. Él no se partió nada, él no tenía un arañazo, él era un niño bueno. Cuando se convirtió en adolescente, se convirtió en una persona muy estudiosa, empezó a estudiar inglés, varios idiomas, inglés, alemán, y estudiar. Siempre fue muy callado, muy introvertido, no era como yo. Sigue siendo muy introvertido para tú sacarle a mi hermano. Lo que pasa es que, bueno, la política lo ha hecho hablar, pero mi hermano, tú te sientas con él, en un sillón, y no logras que diga una palabra, porque es muy introvertido, muy callado. Que mi hermano se acostumbró a la buena vida, eso siempre lo digo. Cuando era gerente de la compañía Caudal y vivía en una compañía de seguro marítimo inglesa, y vivía en Inglaterra con mi cuñada y con mis 2 sobrinos pequeños, se acostumbró al lujo, a la buena vida. Iba a Cuba cada 6 o 7 meses de vacaciones, 2 meses más o menos. Estaba en el club que lo pagaba la compañía, un club carísimo de Miramar que costaba $100 al mes. Rodaba un coche de lujo, o sea, se acostumbró a la buena vida. Y en esa época sí tengo que señalarle como crítica que fue una persona egoísta porque en esa época en la que él podía haber ayudado muchísimo a sus padres, que eran ya mayores, inclusive a mí y a mi hijo, no lo hizo. No. O sea, quien se ocupó de mis padres hasta el último momento fui yo, con los pocos recursos que en ese momento tenía, cantando en un coupé por un bidón de gasolina, cantando yo en el complejo lácteo por una tina de helado y 4 bocaditos de helado y yogur, cantando con los militares por una bolsa de azúcar, otra de arroz, otra de café, otra de frijoles. O sea, hasta el último día de mi madre, la única, que mi madre murió, mi padre murió primero,
producto de un accidente que tuvo, un vascular encefálico provocado por le cayó un ladrillo de un derrumbe en la cabeza y le produjo una muerte total, encefálica total, de la cual no salió. Y mi madre, que eran novios desde que eran niños pequeños, no lo pudo soportar, siendo una arquitecta de pelo en pecho tan fuerte, una mujer altísima y de un carácter, no soportó la muerte de mi padre y a los 11 meses murió de cáncer de pulmón. Y tengo que decir que mi hermano no se ocupó de sus padres nunca cuando realmente tenía todos los medios a su alcance para hacerlo. ¿Por qué crees que no lo hizo? Porque se volvió egoísta en esa época de su vida, cuando ya se casó y eso, ya para él, su familia, era su esposa, que no lo critico, sus hijos y su suegra. O sea, a sus padres los olvidó. Yo recuerdo con gran dolor, y a veces tengo estos recuerdos, Darwin, y no puedo dejar de llorar, porque los recuerdo con tanto dolor. Mi hermano nació cuando se había muerto la hermanita mía. O sea, mi hermanita murió cuando yo tenía 5 años y mi hermano nació cuando yo tenía 8 y nació varón. Mi padre lo idolatraba de una manera que era una cosa que era, para mi padre, mi hermano era, no sé, yo sentía hasta celo. Y recuerdo con tanto dolor, Darwin, con tanto dolor, que los viernes, mi cuñada vivía, la suegra de mi hermano, vivía en Calzada Ica, en Calzada Ica, donde está el Castillito, no bueno, un club que hay por ahí. Y nosotros vivíamos en Santo Suárez, Teníamos teléfono en la casa fijo, igual que tenía Conchita, la suegra de mi hermano. Y los viernes mi cuñada llamaba a su mamá al Vedado. No había transporte en ese momento. No había gas. Nosotros teníamos un Lada, pero no había gasolina, no había dinero para echarle gasolina al Lada. Y mi padre, con 70 y pico de años, se iba caminando, Darwin, los viernes desde las 4 de la tarde al Vedado, para aprovechar el momento en que mi cuñada hablaba con su madre y él tener la posibilidad de hablar con su hijo. Y luego regresaba a Santo Suárez desde el Vedado, caminando nuevamente. En las condiciones en que mi padre llegaba a mi casa, no se me van a olvidar, las tengo clavadas en lo más profundo de mi corazón. Porque, ¿por qué no lo llamaba a nuestra casa si teníamos el 418996, nuestro teléfono? Entonces mi padre le llevaba la lista de la pelota, quién ganaba, si Urquiola, si no sé quién, si estamos a tanto, porque era de los industriales, estamos a tanto. Entonces, como una ilusión, caminaba kilómetros y kilómetros y kilómetros desde Santo Suárez al Vedado lejos, Calzada, y del Vedado. O sea, eso te puede dar la medida de que mi hermano cambió siendo ya adulto mientras vivió en el exterior. Él cuando iba a Cuba, o sea, de vacaciones, se iban para una casa en Varadero, su suegra, su mujer, sus 2 hijos. Nunca tuvo la deferencia de invitarnos. Digo no que él me invitara a mi hijo, que era pequeño, igual que los de él, a mis padres, que eran viejos. Jamás, Darwin. Quiere decir que él se volvió egoísta. Muy egoísta. Aquí viene mi pregunta. ¿Era egoísta y crees tú que también era ambicioso? Pienso que sí. ¿Piensas o lo aseguras? Pienso que sí, porque al vivir él también y luego dejar todo eso por los altos cargos de la política, pienso yo que en su yo interno, en su fuero interno, se volvió una persona ambiciosa. Él dijo, si por aquí estoy haciendo dinero, imagínate tú siendo ministro de Economía de un país, ahí debo hacer mucho más dinero que trabajar en caudal. Yo pienso también que quería tener una repercusión, ¿me entiendes? Pública, ser reconocido
públicamente, pienso eso, porque es que a nadie se le ocurriría, por lo menos, no sé, a alguien normal, dejar Inglaterra, vivir como un rey, sin problemas, con los hijos en colegios americanos de estos ingleses, para irse a Cuba como viceministro de Finanzas y Precios, que fue por donde empezó. Deja hacerte una pregunta, porque tú en otras entrevistas dijiste que le dijiste personalmente, y cito textualmente, el cargo de ministro te queda grande, debes renunciar. ¿Qué te respondió en ese momento? ¿Fue una llamada telefónica? ¿Fue personal? ¿Cómo reaccionó? No, me dijo: María, yo me siento muy honrado y con este cargo, y voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, lo mejor posible. Yo le dije: tú eres un gran ingeniero en explotación del transporte marítimo, pero eso no tiene nada que ver con la economía. La economía son cuentas, la economía son números, no son barcos, no son cargas de barcos, no, es diferente. Es como Darwin, como yo, que soy abogada de profesión, presentadora de televisión y cantante, que quiera entonces ponerme a hacer chistes y ser Juanito Panchín en un espectáculo aquí. La gente me tirará trompetilla, me tirarán de cosas, porque uno tiene que saber para qué sirve en la vida. Y el gran problema, siempre lo digo, de la política de cuadros de Cuba es ese, que no miran, no investigan realmente las condiciones reales, la preparación real que pueda tener un cuadro para ser ascendido y a cargos que realmente son vitales para un país. ¿Quién es el tutor del doctorado de mi hermano de economía? Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Una tesis que estoy segura que se hizo en 6 meses, porque hacía falta que mi hermano tuviera ese doctorado. ¿Sabes cómo se hacen las cosas en nuestro país? Vamos a entrar en esa sección un momentico ahí bien rápido. Tú me dices que tu hermano era un ingeniero en marítimo, carga, todo eso. En eso era magnífico porque, bueno, logró tener un cargo tan brillante y que recién graduado, el inglés lo descubrió en el puerto y se lo llevó de gerente de cubano, o sea, brillante. Es decir, un tipo capitalista lo miró y le dijo: tú eres el tipo para dirigir esto. Un capitalista que ya no está con ideas ideológicas ni nada. El capitalista sabe quién le va a dar dinero y quién lo va a representar. Lo convierte prácticamente en un rey. Ahí empieza a descubrir el dinero, la ambición, la fama, y dijo: me voy a volver egoísta. Y también dijo: pero ¿por qué no puedo ir un poquito más grande? Voy a hacer ahora algo más grande, salir en televisión nacional, que la gente me conozca, porque hay gente que dice: bueno, yo gano dinero, pero no salgo en televisión. Y quizás eso también, verte a ti, ahora me pongo a pensar, y verte a ti que salías en televisión, a lo mejor eso él lo quería también, imitar eso un poquito más. Esto lo estoy hablando yo como que me salió. Claro, son suposiciones que uno se hace. Sí, suposiciones que uno hace, que dice: ¿cómo tú vas a abandonar aquello para meterte en algo que tú no sabes? Y digo yo, a lo mejor es para salir televisión porque siempre te vio tan admirada, tan querida dentro de la isla de Cuba con tu programa. Pero dijo: bueno, pues yo también quiero salir en televisión, y la mejor forma de imitar a mi hermana a lo mejor es metiéndome en esto de economía y saliendo en televisión y tratando de ser el salvador. Pero también eso venía con mucho dinero, con cosas, con ambiciones, con reconocimiento. Bueno, todo lo que viene a todo eso. Hay una realidad. Cuando uno se acostumbra al dinero, se acostumbra al dinero. El dinero es el bien fungible por excelencia. Es una cosa que es muy difícil de uno despegarse de esa ambición que... ¿Tú piensas que tu hermano te envidiaba cuando tú salías en televisión y veías la repercusión que tenía? No, mi hermano envidioso no es. Ya te digo, mi hermano es una persona noble. Lo que pasa es que la vida lo volvió así, egoísta y... Lo corrompió. Sí. Ok. Él está allá en Inglaterra, está haciendo todo esto, y de pronto dicen: vamos a poner a Gil, decide, me imagino la cúpula castrista, vamos a poner a Gil de ministro de Economía. Pero bueno, no es ministro de Economía. No, el ministro de Economía no. Primero fue viceministro de Finanzas y Precios. Pero para eso cargo necesita tener un aval o algo por el estilo, ¿no? Para poder justificar de que van a poner a alguien que es un ingeniero un ingeniero en explotación de transporte marítimo, dueño, o sea, propietario prácticamente de una empresa de seguros marítimos inglesa,
ponerlo en un cargo de viceministro de Finanzas y Precios. Y entonces le dicen, haz un doctorado. Y entonces hizo un doctorado, claro, porque nosotros los que somos universitarios, yo tengo como 10 doctorados distintos de medicina legal, de forense, un doctorado y doctorado que uno cuando es universitario y tiene ansias de saber pero lo hace. Yo tengo como 10 doctorados hechos en Cuba, o sea. Y el doctorado, de pronto hace un doctorado ahí y sale un doctorado que es dificilísimo poder sacar un doctorado, por lo menos en estos países, no en Cuba. Yo que los míos todos son letras, imagínate tú de pronto haciendo un doctorado de economía, aquí con esta columna tengo que poner esto y en esta. Eso es difícil. ¿Crees que el doctorado de tu hermano fue arreglado, fue comprado, fue... Yo pienso que no, arreglado totalmente no, yo pienso que fue como eso, mira, y estas preguntas son las que van, porque no se puede hacer un doctorado de economía en 6 meses, Darwin, la economía es muy difícil. Es decir, en 6 meses él hizo un doctorado de economía antes de ser viceministro de Finanzas y Precios. No lo sé, yo creo que él hizo el doctorado de economía cuando ya lo ponen como ministro de economía. A él lo ponen ministro de economía y después hace el doctorado. Y pues fechas no lo tengo muy claro, porque yo he seguido mucho eso de mi hermano, ese desarrollo de mi hermano. O sea, yo me sentí orgullosa cuando por mis padres, los pobres, decía, mi mamá que era tan comunista, qué orgullosa debe estar de que mi hermano sea ministro de Economía y Planificación, mi propio hijo también, ay, qué orgullo para mis abuelos. O sea. Sí, pero ponen esto fue lo que me causó aquí. Ponen, según tus palabras, ponen a Miguel Díaz-Canel de tutor de tu hermano. Sí, no sé qué carrera tiene Díaz-Canel, la verdad. No, ingeniero electrónico o algo así por el estilo. Quiere decir que ponen, fíjate tú la locura dentro de la isla de Cuba, ponen un ingeniero marítimo a hacer un doctorado en economía y el tutor tampoco sabe de economía. Es decir, que eso es una locura total, eso ahí, ¿no? Eso fue algo arreglado. Mi hermano es muy inteligente, es sumamente brillante porque cuando él era pequeño... No tiene experiencia, Vicky, no tiene experiencia de economía. Claro que ninguna, pero cuando tú eres brillante, puede ser para bien y también puede ser para mal. A veces tienen ideas macabras y maquiavélicas. Mi hermano cuando tenía 5 años se le hicieron unos exámenes y salió un niño súper dotado. ¿Eran Canel y tu hermano buenos amigos? Pero Darwin, tú no has visto las imágenes de las reuniones del Comité Central y eso, que Díaz-Canel y mi hermano parecen. Salen siempre así, miren, secretico, hablando así chiquitico los dos, parecen dos enamorados, muy amigos. Mi cuñada, porque yo a mi cuñada, que se acostumbraba a enviarme por WhatsApp banderitas cubanas y fotos de Díaz-Canel, yo le decía, por favor, Gina, no me mandes más eso. No quiero más banderitas cubanas ni más fotos de Díaz-Canel. Me decía, es que Díaz-Canel adora a tu hermano, ellos son muy amigos, él es muy buena persona, él adora a tu hermano. Siempre me decía, bueno, no quiero más banderitas y muñequitos de Díaz-Canel con banderitas en la mano. Pero ella me decía... Déjame dejar esto claro para que la gente lo entienda. Quiere decir que la mujer de Alejandro Gil decía por WhatsApp a ti de que Miguel Díaz-Canel adoraba a tu hermano. Que lo adoraba, si son palabras textuales que no las he cambiado. María, no critiques más a Canel, porque yo decía mi serie de barrabasadas, ¿no? Que no las puedo decir en público, sobre Díaz-Canel. Y ella me decía, no seas así, María, no seas malagradecida, que Canel adora a tu hermano. Es buenísima persona y adora a tu hermano. Pero lo adora de antes, lo adora cuando fue ministro. No lo sé, la forma en que se conocieron, no lo sé, si fue en reuniones, tuvieron, tú sabes que la química entre las personas existe. Yo no te he conocido nunca, pero sé que cuando yo te vea, algún día si te veo, tú y yo tenemos química. Existe otra cosa que se llama, cuando uno no tiene química con una persona, la ve por televisión inclusive y la detesta, porque eso es así. Tuvieron química. Quiere decir que Canel convence a Gil, le dice, Gil, tú estás muy bien por allá, pero aquí vamos a poder, ¿tú crees que lo convenció? Aquí vamos a poder robar más, aquí vamos a poder ganar mucho más dinero, aquí vas a poder tener mucho más. Alguien lo convenció porque eso pasó sin que nosotros
nos diéramos cuenta. O sea, todo pasó tan rápido, Darwin, que cuando yo pensaba que mi hermano venía de vacaciones de Inglaterra, ya mi hermano era viceministro de Finanzas y Precios. ¿Crees que en un juicio público tu hermano culparía a Canel y la culpa a la castrista de todos los robos, de enriquecerse él y a todo el mundo por ahí para allá? Según me dice mi sobrina, que es la única que yo he tenido ahora porque llevo un año sin hablar con ellos, ahora a raíz de esta nueva noticia, según me dice mi sobrina, desde el primer momento mi hermano está exigiendo hablar. Desde el primer momento está exigiendo un juicio público para hablar. No sé si su intención será, como decimos los cubanos, echar para adelante a todo el mundo, o si al final lo convencerán para llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República, aceptar los delitos 1, 2, 3 que se le impongan con una rebaja de la condena. No lo sé. Pero si yo estuviera en su lugar, otro gallo cantaría, porque María Victoria Gil, callarse, porque solo, a mí que nadie me diga que en Cuba uno en el poder se corrompe solo, actúa solo, toma las medidas solo y lo hace todo solo. O sea, eso es imposible, imposible, totalmente imposible. Entonces, nos estamos preocupando mucho por el delito de espionaje, ¿no? Por el delito de espionaje. Eso ahora, porque quiero que me des una disertación con respecto a eso, porque eso no se ha hablado mucho y quiero que la gente entienda. Pero tú me estás diciendo a mí, desde que le dieron el primer arresto, es decir, fueron a su casa, la arrestaron a él, a su mujer, a su hija no. Lo arrestan. Él está diciendo de que quiere hablar, quiere decir, quiere informarlo todo. Pero claro, imagínese usted, el fiscal, el Partido Comunista, el Comité Central, ahí todo el mundo está enredado en todo esto y nadie quiere que él hable. Por eso creo que se ha demorado tanto esta investigación completa, porque están viendo de qué manera salen de todo esto, porque normalmente la gente se queda callada y asume toda la culpa, como ocurrió con Ochoa. Eso es lo que claro, pero la gente no quiere quedarse callado. No quiere quedarse callado, parece que dice mi sobrina que está demasiado dolido de que lo hayan tomado de chivo expiatorio, que se quieran limpiar con él toda el cajón de mierda. Así, palabras textuales, y que me disculpen la mala palabra, pero no hay sustituto para eso. Es el ordenamiento monetario, que fue todo lo que destruyó la economía cubana, que yo lo critiqué hasta el cansancio, sabía lo que venía, y no tengo un doctorado de economía, me imagino que él sabía también lo que iba a venir. Y la pregunta que yo hago, porque hay dos cosas que hay que aprender a separarla para que la gente pueda entender. Una es el ordenamiento monetario, que era para destruir prácticamente la economía cubana, y otra es el enriquecimiento que hay por detrás, que estoy seguro, de papeles, firmas, movimientos de dinero, cuentas bancarias desde afuera. Todo eso también tenía que pasar por él, porque había que justificarlo por algún lado. Es decir, que él puede prácticamente tirarlo todo al fuego porque tiene conocimiento, tiene fecha, y si es tan brillante como tú me dices, que tienen un IQ bastante alto, me imagino que tenga una buena memoria y pueda recordar cuentas de banco, cuentas offshores, los aviones privados, lo pueda recordar todo, a pesar del maltrato que ha recibido en las cárceles, que estaremos hablando de eso dentro de un rato. ¿Crees tú que él firmó estas medidas que se impusieron, o fue la dictadura cubana, Raúl Castro, Canel, que le dijeron tienes que firmar esto porque esto hay que salir por algún lugar? Él es el máximo responsable de la tarea de ordenamiento. Aunque le haya sido impuesta por Raúl, Díaz-Canel, Marrero y toda la camarilla maquiavélica del poder político de Cuba, él era el ministro de Economía y Planificación. Y si yo hubiese sido la ministra de Economía y Planificación, me paro en dos pies y digo, no implemento esta medida porque va a destruir aún más la economía del país. Y creo que ahí él se plegó, y ahí está su delito máximo, que es un delito de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba. A mí Mario Pentón me preguntaba ayer por qué él siempre se ha preocupado de por qué razón cuando yo regresé de Cuba en marzo de 2024,
yo a todo el mundo le dije que para mí mi hermano estaba muerto, incluyéndote a ti. Yo dije eso porque cuando yo vi con mis propios ojos, Darwin, la situación que tenía mi país, la situación que tenía la gente, el hambre, la miseria, la desolación, y han pasado 2 años y ahora imagínense, súmale las pandemias que tienen, los apagones, que no tienen agua. O sea, yo dije, me da vergüenza ser la hermana de Alejandro Gil, porque si Alejandro Gil hubiera tenido 2 pies, él se hubiera negado a implementar el ordenamiento jurídico que se implementó cuando el mundo atravesaba una pandemia mundial. ¿Qué sentido tiene eso? Ha traído una inflación, es una vergüenza. Ha convertido a los cubanos en enemigos de los propios cubanos. Porque los de las MIPYME cada vez cobran más caro al otro pobre infeliz que no le alcanza ni para comprar un huevo para comerse o para darle a un hijo. El culpable es responsable. Y como digo siempre, tendrá que pagar Darwin porque es culpable. Tendrá que pagar por eso. Pero debería pagar en otro momento de la historia. Debería pagar ante un jurado popular del pueblo. Cuando en Cuba se cayera esa dictadura, hubiera una democracia y el pueblo le exigiera responsabilidad por todo el daño que ha hecho él y todo el gobierno, ¿entiendes? Y entonces en ese momento sí merecería cadena perpetua él, cadena perpetua el otro, el Raúl, el Cangrejo, el otro, y nada más que salvaría a Sandro Castro, que es el único que dice las grandes verdades de todo ese castrismo que hay. ¿Tú crees que Sandro Castro es el único que dice las verdades? Me encanta. ¿Te encanta Sandro Castro? Entre risa y risa, dice unas verdades enormes. Es el único que sabe de esa cultura. Entre risa y risa dice unas verdades, pero es creo que para mover los algoritmos, porque él está jugando mucho con los algoritmos, pero al final él se está beneficiando igual que todo el mundo. Claro que se beneficia, por supuesto, igual que se benefició mi hermano. Él dice verdades y verdades, pero verdades a medias, verdades cortadas, verdades esto, porque él quiere mover el algoritmo de las redes sociales. Yo los pondría a todos ellos en un paredón, yo cogería una pistola y haría brrr, y los fusilaba a todos, porque los cubanos tienen derecho a exigir responsabilidad jurídica por todo lo que han sufrido. Nadie es Dios, nadie tiene derecho a obligar a un pueblo a perder la dignidad. Nadie. Y el pueblo cubano ha perdido la dignidad porque cuando uno no tiene con qué alimentar a sus hijos, pierde la dignidad, la esperanza, la ilusión de vivir y hasta la vida, Darwin. Dijiste que tu hermano ha perdido 50 libras y todo su cabello en prisión. ¿Quién te dijo esto? ¿Tu sobrina? Mi sobrina. ¿Cómo te lo describió? Porque esos son... Que estaba destruido, completamente destruido, en una situación de, como decir, se siente abandonado, se siente traicionado. Sí, eso es sentimentalmente, pero físicamente, ¿cómo lo describió? Muy mal. Está mal del riñón, está mal de salud. Tiene que estar mal, Darwin. Sabrá Dios a qué situación de estrés lo tienen sometido. ¿Tú crees que lo están torturando dentro de las prisiones cubanas? Yo soy abogada. Yo viví en Cuba casi toda mi vida. Yo sé cómo tratan a los presos, a los detenidos, a los que quieren doblegar. Yo lo sé, yo lo viví. ¿Cómo los tratan? ¿Cómo lo viviste? Cuéntanos eso. Lo viví en Villa Marista cuando me aceptaron ahí como parte de mi formación profesional, lo viví. ¿Tú estuviste en Villa Marista como qué? ¿Como abogada, como fiscal? Como estudiante del último año, cada año lo iban poniendo en una especialidad diferente, ¿no? En el primer año fiscalía, el segundo año como juez, con los jueces, así. Y en el último año me tocó primero medicina legal y al final me tocó Villa Marista. ¿Qué fue lo que viste en Villa Marista?
Sin palabras. ¿Me puedes dar un pequeño Es un relato? hueco, una tapa que se abre así y meten a esa persona ahí, lo cierran y de pronto le encienden la luz, le apagan la luz, no tiene ventanas, le ponen el aire frío, le ponen el calor, así. ¿Cómo es eso del hueco? Eso nunca lo había escuchado. Sí, es como un sótano, o sea, una especie de se baja por una escalerilla así. Es una especie de, como si, imagínate una cisterna esta Sí. que se siembra, ¿no? Que tiene una tapa y ahí meten a la persona y le provocan un estrés que la persona dice, prefiero hablar o prefiero no hablar y llegar a ¿Qué un tiempo acuerdo. dura la persona en ese hueco sin luz, sin No agua? sé exactamente, porque yo como era estudiante me lo enseñaban de pasada, ¿me entiendes? ¿Y qué No me cuando te dejaban ahí enseñaban, qué para te que yo decían? viera. Ahí es donde torturamos a la gente. Bueno, no precisamente, tú sabes, como la palabra torturar nos decían, este es uno de los medios que tenemos para lograr las confesiones o los arreglos con la fiscalía. Es decir, pero es una violación de los Pero derechos humanos. de pasada, no vayas a pensar que yo veía, o sea, me lo enseñaron, sencillamente me dijeron que prendía, yo no veía ni a nadie, ni a nadie que lo sacaran de ahí, o sea, yo vi El hueco. el hueco, la tapa y la forma en que me explicaron que prendían la luz. O sea, llega un momento en que la persona no sabe si es de día, si es de noche, porque no, al no tener ventanas te prenden la luz, te la apagan, pierdes la noción del tiempo, no sabes si ha pasado un día, si es una semana, ¿Y un el mes, olor? 15 días. ¿Cómo era el olor? Es como si fuera una lobotomía, Mm. como si le hiciera el mismo nuestro profesor de medicina legal, que era muy amigo mío y me acompañó a esa mala experiencia porque yo se lo pedí. El doctor Genaro Suárez, que en gloria esté, como todos mis profesores brillantes de la Facultad de Derecho en mi época, mi profesor Genaro Suárez me dijo, esto es similar a la lobotomía que se utilizaba en el feudalismo, en la época antigua, que te metían aquí una cosa, te penetraban con un aparato y te volvían totalmente zombie. Mm. Esas fueron las palabras de mi profesor, el doctor Genaro Suárez, profesor de medicina legal, una eminencia de las ciencias y de las ciencias jurídicas y las ciencias médicas de Cuba, que en gloria esté su espíritu. ¿Tú crees que tu hermano fue sometido a alguna de esas torturas que tuviste? Yo creo que sí. No lo puedo probar, fíjate. Claro, por supuesto. No lo puedo probar, no tengo pruebas. ¿Pero se lo ha dicho a tu hija? ¿Le ha comentado a tu hija, oye, sí, me torturaron, me hicieron esto? ¿O no ha dicho nada? No, o por lo menos mi sobrina no me lo ha dicho a mí. No lo creo, que él lo diga, porque su hija tiene 27 años, tiene una bebé de 4 añitos, tiene que salir todos los días a la calle, tiene que ir a trabajar, tiene que llevar a la niña a la escuela. Te imaginarás con qué vergüenza tiene que salir a la calle. Más ¿Qué? que ella nunca vio al pueblo. Mi sobrina se acostumbró a la buena vida también. Mi sobrina no sabía lo que era una guagua, ni una cola, ni nada, ¿me entiendes? Chofer para acá, chofer para allá, las mieles del poder que hacen muchísimo daño. Y ahora sí tiene que salir, coger una guagua, ir al trabajo, ver a la gente, ir al agro, no sé dónde, lo que existirá ahora en Cuba. Y la gente la tiene señalada y tiene que ser muy duro para ella. ¿Le dicen cosas a tu sobrina? No, a la pobre no le digo nada, porque yo además yo la bloqueé durante un año prácticamente. Y Pero tienen ahora comunicación ahora. estoy, ahora estoy reanudando la comunicación con ella. Me da muchísima lástima porque ella no tiene la culpa de lo que su padre puede haber hecho. Y me da mucha lástima. Y con mi sobrino me da más lástima todavía porque mi sobrino es una persona de una nobleza y tiene un niño pequeño también, más grande que mi sobrinita nieta, Alejandrito. Y el pobre la tiene que estar pasando fatal porque él es profesor de la universidad
Imagínate cómo la tiene que estar pasando mi pobre sobrino. Por él sufro más que porque mi sobrina tiene un carácter muy parecido al mío. Es muy dura de pelarle. O sea, para destruirla hay que meterle la bomba atómica. Pero mi sobrino no, mi sobrino es mucho más noble, mucho más delicado, mucho más... En tus comunicaciones con tu sobrina, tú dijiste que ella te dijo o te escribió, no sé, según pude leer por allá, dice que te le dan 15 minutos cada 15 días para ver a tu papá. 15 ¿Eso, minutos cada... ¿Eso ha sucedido durante un año? ¿15 minutos cada 15 días o eso recientemente? No lo sé, no le especifiqué eso. Me dijo, tía, yo nada más que lo tenemos que ir a ver allá lejísima a Guadalajara. Me imagino que irán en una guagua porque ya no tienen coche. ¿Ya le quitaron el carro? Hombre, seguro. La casa no, la casa la mantiene porque... La casa mantienen la casa que le dio la dictadura cubana a... Claro, pero ellos hicieron una permuta estatal, ellos me entregaron mi apartamento, que yo la había... Recuerda que yo se lo había donado a mi hermano. Sí. Mi apartamento que era muy bueno en el Parque La Sola, en La Víbora. Entregaron el apartamento mío y le dieron la casa de Miramar, que no es una casa entera. Debajo vive un viceministro y en la parte de alta viven ellos. Tampoco es una mansión. Pero en estos momentos, la mujer de Gil, la hija de Gil y tu sobrino, ¿están viviendo en la casa que le dio la dictadura cubana o se han ido de ahí? No, viven ahí, porque eso es una permuta estatal, si no lo tuvieran que regresar a mi apartamento. Y ya mi apartamento el Estado se lo dio a unas personas. Ah, ok, quiere decir que no le han quitado la casa. Mi sobrino vive aparte con su esposa y su niño en Marianao, en otra zona. Nada que ver con nada. ¿Tú tienes comunicación con la hija, con la esposa de Alejandro Gil? No, nunca más. Con Gira María González, nunca más. ¿Por qué? No lo sé, no. Desde hace mucho tiempo, desde que vine de Cuba. Y ahora me he puesto en contacto con mi sobrina nada más. La esposa de Alejandro, Gena María, es Gena María, ¿no? Su nombre. Sí, Gena. Gena. También estuvo presa. Es decir, que cuando se llevan a Gil, se la llevan a ella también, ¿correcto? Sí, creo que sí. Pero ya está libre. Sí. ¿Por qué la soltaron a ella y a él no? Porque ella no tendría responsabilidad, o mi hermano la habrá eximido de responsabilidad. Hay una realidad. Gina trabajaba prácticamente con mi hermano. Sábados y domingos ellos vivían en la oficina de mi hermano, Gina y mi hermano. Siempre estaban juntos. Quiere decir que Gina veía los movimientos. Por supuesto. Pero mi hermano la habrá eximido de responsabilidad penal. Quiere decir que toda esta complicidad Gina lo debe saber. Gina debe saber exactamente por dónde van los tiros aquí. ¿Crees tú que Gina traicionó a tu hermano e hizo un trato con la dictadura? ¿O tu hermano eximió y dijo, todo esto es mío y ella no tiene nada que ver con esto? No, yo no creo que Gina haya traicionado a mi hermano. Gina podrá tener cualquier defecto como todo el mundo, pero es una mujer íntegra y ha demostrado ser una gran esposa. Ha estado con él todo el tiempo. Siempre. En las buenas y en las malas. ¿Qué pensaría ahora Gina sobre Miguel Díaz-Canel después de decir que Miguel Díaz-Canel lo adora y Miguel Díaz-Canel no debe estar haciendo nada en este momento? No sé qué pensaría, la verdad. No sé, Darwin. Hablemos del espionaje. Tú niegas rotundamente el cargo de espionaje. Fíjate, Darwin, yo estuve estudiando el delito de espionaje. Y claro, cuando se habla de espionaje siempre se habla de una potencia extranjera, de colaboración con un Estado extranjero, de información, me explico. Pero también existe el espionaje industrial. Lo que pasa es que no han calificado el delito. Y yo, haciendo un estudio jurídico profundo de la ley cubana, del Código Penal cubano, pienso que mi hermano puede ser culpable de haber cometido el delito de espionaje industrial, que significa, por supuesto, ese tráfico de influencia, documentos que te entrego, que borro, que llevo a favor de una corporación, de una empresa, de una entidad económica, me explico, dentro del país, sin necesidad de involucrar países extranjeros. Yo pienso que creo, no sé, hay algo que yo no sé si es verdad o mentira. Tú me estás hablando de espionaje corporativo. La luna esa, Espionaje corporativo es lo que tú me estás hablando.
corporativo. Es decir, que no es un espionaje de Estado. Es decir, por ejemplo, No no es es espionaje trabajando de Estado, para es un espionaje. Lo gobierno quise decir con extranjero. palabras más para que las personas lo entendieran, por eso es industrial, espionaje corporativo. Porque si bien si es cierto eso que se dice de que mi hermano era dueño o copropietario de una empresa, se llamaba Media Luna, de Testigo jugo de y eso, Ávila. eso yo no lo sé. ¿Qué dice tu Por ahí sobrina con puede respecto a eso? venir. ¿Eh? ¿Tu sobrina qué dice con respecto a eso? ¿Eso es mentira o es No, verdad? yo no he hablado a ella de eso. Porque mi sobrina piensa en potencias extranjeras y por eso pregunta que con qué seudónimo, bajo qué nombre, o sea, y yo, A ver, ella no es vamos a abogada, dejar mi claro las sobrina, cosas aquí. Tú piensas que es un espionaje corporativo, pero tu sobrina piensa de que no hay ningún tipo de espionaje y que si no lo hay hay, ningún tipo debe de ser espionaje. ningún tipo de espionaje. Yo he negado el espionaje desde que empecé a ver este caso, pero ayer me senté con el código, bajé el Código Penal cubano por internet, busqué los delitos, el delito contra la seguridad del Estado, busqué espionaje y dije, puede ser perfectamente culpable de espionaje corporativo. Quiere decir que tú no crees que sea un espionaje contra uno, es decir, a favor de una potencia extranjera. No, 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 no. Eso sí Pero lo pongo ¿qué tú le puedes vender totalmente. de Cuba a otra empresa extranjera? ¿Qué le puedes vender? No sé qué le puedes dar. ¿Qué Para mí era eso. Si información si realmente nadie quiere invertir en Cuba? Nadie quiere hacer nada en Cuba porque Cuba está completamente desbaratada. Creo que por la única eso, forma, te hablo desde si hay espionaje, creo que la única forma que le convendría a una potencia extranjera saber es los yates de Raúl Castro, esto, cómo esconde las cuentas, dónde está yendo el dinero, los 18,000 millones de dólares que se descubrió en Panamá. Esas cosas sí le interesaría a una potencia extranjera para poder aplicárselo a la dictadura cubana en chantajearlo, no sé, en intercambio de información, cualquier cosa. Eso sí le convendría, pero corporativo, ¿qué podría vender Gil económicamente a otro país? Y Cuba un desastre. corporativo para beneficiar, yo pienso que para beneficiar si es cierto, a la empresa esta que supuestamente era de él, ¿no? La Media Bueno, ya eso es Luna. tráfico de influencia. Y ahí estamos influenciando para que Pero tú puede inviertas haber aquí. espionaje corporativo porque te puedo dar datos, puedo borrar datos, puedo darte información de otra empresa, de otra entidad, puedo maniobrar, ocultar, cambiar documentación para favorecerte a ti. ¿Tú crees que existe la posibilidad de que Gil estuviera recopilando pruebas para salvar su pellejo cuando vio todo el desastre donde estaba metido, que ya no podía escaparse, recopilando pruebas para si algo escapar y vender esa información en forma de protección? Ahora sí me dejas con esa pregunta totalmente frita porque no tengo la más mínima idea. Si tú tuvieras que apostar por un país que Gil estuviera espiando, ¿cuál sería? ¿Estados Unidos, Rusia, España? No sabes, no tienes ni idea. No tengo la Ni más sospecha. mínima idea, Darwin, no la tengo. No la tengo, no la tengo. Es que no, el espionaje de ese tipo, es que no veo a mi hermano con carácter para eso. No tiene, no sé. Tú hablas en otras entrevistas donde dices te investigaron por blanqueo de capital en España, solo por ser hermano de Alejandro. ¿Cuándo fue esa Y investigación? a mi hijo también, a mi hijo también. ¿Cuándo fue esa investigación? Mira, yo soy la presidenta de mi comunidad, ¿no? Ok. Porque soy propietaria del lugar donde vivo y me eligieron presidenta de la comunidad. Y fui con el administrador de la comunidad al Banco Sabadell, que está situado en Plaza España, aquí en Tenerife, para poner la cuenta de la comunidad a nombre mío también, o sea, de sacar al anterior presidente de la comunidad y ponerme a mí, junto con el administrador. Todo muy bien, me recogieron todo. Y cuando doy mi DNI, la mujer mete el DNI así, me mira y me dice, discúlpeme, pero no puedo hacerle la documentación, sus datos tienen que ir a Madrid porque usted está investigada por blanqueo de capitales y hay que investigar todas sus cuentas. Todas sus cuentas. Yo tengo una cuenta con 3.000 euros y unos céntimos. Todas sus cuentas, todos sus movimientos bancarios nacionales e internacionales. ¿Cuándo fue eso, Vicky? Eso fue hace rato, ¿no? Porque ¿Antes eso de que tu presenta hermano la fuera preso comunidad. o después que fue el preso?
No, no, después que estaba preso. Ya estaba preso tu hermano. Pues sería en mayo más o menos, que fue De cuando este mi año, mamá, de 2025. sí, sí, de este año. Ok. Y a mi hijo le pasó también con una transferencia internacional, porque hizo un caso muy importante, cobró una suma importante y era una transferencia internacional que venía de Bruselas, muy, muy grande, muy importante, y no se la bloquearon, no la pudo recibir hasta que pasara por el mismo tamiz que yo. O sea que estamos libres de polvo y paja, estamos totalmente libres Ya la de investigación se acabó. toda duda de que hayamos podido ser testaferros ni haber tenido ningún tipo de participación en lo que haya podido o no haya podido hacer mi hermana. En estos momentos ya te dieron el veredicto y dice, ya ustedes no tienen nada que ver con nada, ya pueden hacer todas las transferencias que puedan. Me imagino que seguiré investigando, porque si bien en mayo no tenía ninguna transferencia, después puede haberla recibido, ¿no? O sea, Es decir, el estás tiempo bajo la pasa, lupa. lo que no hago hoy lo hago mañana. Me imagino que si yo vuelvo a hacer otro tipo de operación de esa magnitud, de poner una cuenta de una comunidad a mi nombre, me volverán a investigar. Pero aquí viene mi pregunta, ¿qué hace España preocupándose por ti, por el transferencia? ¿Crees tú que fue la dictadura cubana que le pidió a España, oye, investígame la cuenta de la hermana, del sobrino, por si Gil tiró algún dinero para allá o algo así? Mira, eso es un sistema que está hay un engranaje que está muy bien hecho en el mundo, Darwin. No hay nada oculto bajo el sol, eso es normal. Mi hijo, que es un abogado penalista y que es muy de ahora, o sea, no como yo que soy de la época antigua, antes de nuestra era, Mm. dice que es un procedimiento normal a nivel del mundial, de todos los Sí, países. pero ahí te están diciendo, oye, es por tu hermano que acaba de ir preso, ¿no? Te están haciendo eso por esa causa. Quiere decir que fue la dictadura Claro, cubana claro, que está claro. buscando a ver si Gil se robó algún dinerillo, si se robó Me algo. mandó a Están mí. buscando la manera, están buscando, creo yo, la manera de justificar el por qué Gil está preso. Es la impresión que me da a mí. Están viendo a ver por dónde fue que tiró algún dinero para decir, ah, mira, aquí está. Le Yo mandó tuve, 50 euros a su hermana, un ejemplo, ¿no? Estoy diciendo algo, 50 euros a su hermana y ahí está el blanqueamiento de capital y sabrá Dios lo que le habrá mandado y tener esa prueba para poder salir adelante. yo lo único que sé, Darwin, que ese día yo me sentí en aquel banco tan humillada, porque además la señora del banco es como yo, que tiene esa voz de mando, que habla alto, ¿no? Mm. Y todos los que estaban ahí me miraron y yo quería hacerme caca, pipi, no sé, meter la cabeza en un cubo. Me sentí tan mal y llegué aquí a mi casa con un insulto tan grande. Y fue cuando yo decidí bloquear a mi sobrina, a mi sobrino, a mi cuñada y a todo el mundo. Esa fue la razón. Llamé a mi sobrino, el pobre, que es el menos culpable de todo, porque ese sí, y lo insulté, le dije que eran unos corruptos, que mira lo que me había pasado, y los bloqueé en un ataque mío de esos que me da de genio gallego, y que de verdad me da lástima por ser mi sobrino, el que menos se lo merecía, que cargó con todo mi indignación. ¿Y por qué decides ahora, ya que la dictadura cubana lo ha tirado todo al fuego, le ha dicho, es verdad, es un corrupto, esto, aquello, lo otro, todo lo que tú sabías, que bloqueaste a toda tu familia por eso? ¿Por qué decides ahora reactivarte otra vez con tu familia, unirte con tu familia, para que sea un juicio público? Que es lo que yo estoy totalmente de acuerdo, que el juicio sea público y que le pongan cámaras y micrófonos en vivo, nada editado, a tu hermano ahí, que posiblemente vaya un youtuber ahí y le ponga un celular, Facebook Live, YouTube Live, habla y dilo todo, para que no haya corte, para que no haya manipulación, para que no haya nada, que lo hable todo. ¿Por qué decides reconectar otra vez? Por eso, porque tengo la misma opinión, que quiero un juicio justo, transparente, público y notorio, que todo el mundo pueda acceder a él, que el pueblo de Cuba pueda verlo por televisión sin cortes ni ediciones, y que las cadenas independientes, incluyendo los influencers, los youtubers y demás interesados, puedan tener participación en él. Es decir, que tú Y quieres que creo no que solamente caiga tu hermano, quieres que caiga todo el mundo. sí. ¿Crees tú que tu hermano... Que lo dudo, Darwin, ¿Qué, porque hay un qué duda? analista político muy bueno que el otro día fue entrevistado por un excelente periodista del canal 51, Cao, ¿no? Cao, Oh, su apellido del sí. periodista, Cao.
y decía, pienso que al final van a conseguir el juicio público, pero no va a ser más que un circo. Todo amañado como en el caso de Ochoa. Entonces, ya no sé ni qué pensar. La sentencia está dictada. Ya la sentencia está dictada para ti. Tanto mi hijo como yo sabemos que la sentencia está dictada. ¿Cuál es la sentencia según tu predicción? Pienso que 20 años de privación de libertad. 20 años si no habla. Si no habla, si habla, le caerán los 30. Bueno, tampoco porque... creo que lo dejen hablar. Yo creo que la dictadura cubana tiene bastante miedo de lo que pueda hablar. El hombre que pudo ver todos los papeles. Todavía yo sigo creyendo, no sé, desde adentro, de que yo creo que Gil sí estaba recopilando pruebas para salvar su pellejo. Y esas pruebas tienen que estar en algún lugar. Yo creo que eso fue lo que pasó. Eres muy inteligente, Darwin, y creo que tienes toda la razón. Porque es que es tan llamativo todo. Él vio, mira, te voy a decir mi teoría. Te voy a decir mi teoría y tú me dices si por ahí, si tienes razón lo que yo digo, porque tú conoces más a tu hermano. Yo entro ahí, quizás no estoy diciendo que venga con la mejor de las intenciones, sino que le alumbraron el camino. Aquí vas a vivir bien, vas a tener fama, vas a tener todo, vas a salir por televisión, vas a viajar el mundo, y vas a tener mucho dinero. Ok, entra, ve el mierdero que se armó y en dónde, porque fíjate tú que lo ponen a él y enseguida viene la tarea de ordenamiento, viene todo, cambio moneda, para arriba, para abajo, que todo el mundo decía, eso es una locura, ¿quién está haciendo esto? El hermano de Vicky, y ahí explotó todo, ¿no? Él al ver el mojón en donde estaba metiendo, y no lo estoy justificando, estoy diciendo cómo reaccionaría en ese momento. Digo, voy a empezar a acumular un poco de pruebas aquí, por si algún momento me monto un viaje y me quedo en España, que es donde yo me puedo quedar, pedir protección con todas estas pruebas que tengo en la mano. Creo que la dictadura de los Castro lo captó, lo miró, le dijo, pero estás acumulando pruebas probablemente para traicionarnos a nosotros. Y ahí es donde cae. Por eso es que él quiere un juicio público, porque estoy seguro que se acuerda de todo esto y se acuerda de todo aquello. Así que yo creo que la parte de corporativa no me queda claro, pero sí creo que él estaba acumulando pruebas para salvar su propio pellejo, que lo ha llevado exactamente a la situación. Y por eso la dictadura cubana teme tanto a un juicio público en vivo, sin cortes, que sea cubierto por todos los medios internacionales, incluidos influencers, youtubers, que le den permiso para que entren y lo filmen todo. Ellos tienen muchas pruebas y probablemente esas pruebas estén guardadas en algún lugar. No dudo nada. Probablemente esas pruebas estén guardadas en algún lugar. Porque si es tan inteligente como tú dices, debe estar guardada en algún lugar. Pienso que sí, pienso que sí. Yo creo que el abogado, que es buenísimo, y aclaro, no es Luis Solá, padre, es Abel Solá. Abel Solá. Aclaración para Cibercuba fue el que sacó la nota. Sí, pero claro, porque yo dije el doctor Solá, el mejor abogado de Cuba, y ellos pensaron que era porque aclaración para Cibercuba es Abel Solar, ¿ok? No estamos diciendo nada, sino que fue algo ahí, un desenchuche que hubo. Sí, eso fue claro, porque los dos son padre e hijo. Yo pienso que Abel Solá, que es un gran penalista, cuando vea todos los delitos que se le están imputando a mi hermano, yo creo que lo convenza de buena fe, como hace mi hijo con muchos de sus presos. Mi hijo se sienta con sus presos y muchas veces les dice, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Quién se sienta con los presos? ¿La dictadura? Los abogados defensores. Ok. Mi hijo se sienta con los presos de él y en muchos casos nos aconseja llegar a un acuerdo con la fiscalía y sale mejor que si van a juicio. El abogado defensor muchas veces prefiere ir por ese camino. Pero yo veo que tu hermano no quiere, bueno, según lo que puedo interpretar yo. No quiere eso. No lo quiere. Él quiere hablar. Quiero juicio público y quiero con las cámaras de televisión y quiero hablar. Y entonces imagínate, yo le doy un voto, fíjate, Darwin, hasta qué punto he llegado, que yo quisiera lograr que Abel Solá tuviera la capacidad de convencimiento. Fíjate a qué punto de los hechos he llegado. Abogar yo con todo mi corazón y con toda mi energía para lograr que el doctor Abel Solá, que es un erudito y es el mejor penalista de Cuba en este momento, tuviera la capacidad de convencer a Alejandro Gil de que pactara.
pactara que con la dictadura. pactara un acuerdo, aunque a mí me duela que no va, que pactando ese acuerdo la dictadura salga incólume y limpia. Pero para mi hermano va a ser mucho más ventajoso. Ahora, Bueno, por otro lado, la otra variante, esa es la hermana, ese es el sentimiento de la hermana. claro. Pero por otro lado está la María Victoria Gil, cubana, anticomunista, anticastrista y antidictadura, que quiere que mi hermano, aunque se vaya al infierno, eche para adelante a todo el mundo y desenmascare la corrupción, el dinero, todo. Ahí está la otra, no la hermana, sino la cubana, dolida, anticomunista, de pequeña siempre. O sea que somos dos personas. Es como si fuera bipolar. Tienes conflictos. Tengo un gran conflicto conmigo misma porque para su bien deseo que parte. Y por otro lado le va a caer lo más grande si habla todo, pero con él caerán los demás. O por lo menos si no caen se sabrá un poco y se moverán los cimientos, se moverá el piso de esa dictadura, Darwin. Hay que empezar a moverles el piso. Entonces, ¿quieres que hable o no quieres que hables? No sé. Ah, ok, ya. Te das ahí en conflicto. Te digo que como hermana quiero que pacte, pero como anticomunista que soy, anticastrista y en contra de la dictadura, quiero que hable. Entonces seguramente ganará la persona que soy, la persona justa, la persona que quiera hacer justicia, la persona que quiere que paguen todos los que tengan culpa en este caso. Triunfará seguramente la persona que soy, justa, más que la hermana. ¿Y tú crees que si tu hermano habla y lo tira todo al fuego, no limpiaría un poco la imagen tuya, de tu hijo, de tu sobrina, de todas las personas? La imagen mía me la tiene que limpiar el Estado cubano y se lo voy a exigir porque yo tengo el derecho de que ellos me limpien la imagen, que bastante me la han hecho. Sí, el Estado cubano tiene que salir en televisión el mismo locutor es y decir, eximimos de toda responsabilidad a María Victoria Gil Fernández y a su hijo Daniel Alejandro Trujillo Gil, porque me tienen que eximir a mí y a mi hijo por todo lo que hemos sufrido, por todo lo que se nos ha puesto en duda, por todo lo que se nos sigue poniendo en duda, a pesar de blanqueo de capital y de todas las investigaciones y todos los cubanos, muchísimo, la mayoría sigue pensando que yo tengo dinero en paraísos fiscales, que todo tengo, que vivo, que... O sea, me tiene que, y lo voy a exigir como miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, como miembro de la Unión de Juristas de Cuba, como Premio Nacional de Televisión, como artista de mérito del Instituto Cubano de Radio y Televisión, como acreedora de la Orden de la Gitana Tropical y con todas las distinciones y méritos que me he ganado con mi esfuerzo, lo voy a exigir y me lo van a tener que cumplir. O me dejo de llamar María Victoria Gil Fernández, lo lograré. No hoy ni mañana, pero llegará el día en que lo lograré. Dijiste que dentro de la isla de Cuba, la parte que tú quieres que hable tu hermano, dice que tu hermano quiere que lo tire todo al fuego, pero hay una parte que dijiste en alguna entrevista, dijiste que dentro de la isla de Cuba la toma de decisiones no se hace sin la firma de Raúl Castro y las mascarillas amarillas maquiavélicas. ¿Qué es la mascarilla amarilla maquiavélica? ¿Qué es eso? Yo dije la camarilla. Ah, la camarilla. Okay, la camarilla maquiavélica después. Mascarilla. La camarilla maquiavélica. Yo digo mascarilla como si fuera una máscara, una secta o algo. Yo dije. ¿Qué cosas se puede hacer en Cuba que no lleve la firma de Raúl? Y esa camarilla, ya iba a decir mascarilla otra vez, esa camarilla que tú me hablas, ¿conoces a alguien o simple y llanamente no tienes idea de que, o dices? No, yo de conocerlos no los conozco, pero son, por supuesto, el presidente Díaz-Canel y Raúl, que es el que desde la sombra dirige todo,
Gaesa, los militares, todos estos militares de la época de cuando los dinosaurios aún existían, Marrero y todo el mundo. Las decisiones en Cuba son decisiones corales, son decisiones consensuadas, llevadas a votación, sometidas a votación y a escrutinio del poder político. Nadie inconsultamente dice, voy ahora a cambiar el dinero y a poner el peso cubano porque soy Alejandro Gil y me da la gana de hacerlo. El problema de Alejandro Gil es que se plegó y lo hizo, que le escribí diciéndole, estás loco. Me hizo a mí formar un problema porque yo trabajaba con el Buenavista Social Club, tenía 20,000 CUC en el Banco Popular de la CRE y 10 de octubre, legales ahí que me los había depositado mi empresa a Adolfo Guzmán y Antonio María Romero. Y mi hermano cambia el dinero. Y te jodió. Ya lo iba a cambiar. Y yo quedaba yo con 19,000 CUC, porque claro, el suizo, dueño de la compañía, le pagaba a mi empresa $900 americanos por mes, ¿no? Pero la empresa se quedaba presupuesto con el 30% y los otros 600 me los depositaba en el banco y el banco los cambiaba a CUC. Entonces yo me metí en rebolico a ver cómo invertir el dinero y en rebolico dije, bueno, pues, como ya yo le había donado mi casa a mi hermano, no tenía propiedad, que voy a comprar una casa con ese dinero. Darwin, todo el mundo ya sabía lo que venía y todo el mundo vendía en dólares. Yo salí corriendo para Cuba, me metí en los peores lugares que te puedes imaginar, parecía un monte aquello yo, me metí con una pila de corredores, un negocio para acá, dame $100, yo voy para allá, pues me metí en los peores lugares que se pueden meter uno, el dinero estaba en el banco y conseguí un apartamento que lo tengo todavía en La Habana del Este, en el 20 planta que está frente al Joven Club de Computación, de un militar que mayor, que no le importaba que le pagaran su C, le pagaran los 19,000 CUC, porque los otros 1,000 se los tuve que dar al notario, al corredor, 19,000 CUC por el apartamento. Y para sacar el dinero del banco, porque no había conexión nunca, iba hoy, mañana, pasado. Y la negra se paraba y decía, bueno, ve mañana que no hay conexión. Pero esto lo estoy viviendo, es una pesadilla, es un sueño raro, es una cosa, pero bueno, lo logré. O sea, yo tengo un amigo, el pobre Pepito, mi peluquero, que lo adoro, que casi muere, porque él no se enteró de eso y él había vendido el apartamento de su abuela y lo había metido los CUC, no sé si 15,000 o 20,000 CUC en el banco. Y cuando fue al banco se le habían convertido en $300, una cosa así. Con el cambio monetario, casi le da un infarto. O sea, fue una medida. Una estafa nacional. La medida más antipopular, la estafa nacional, la medida económica más fracasada de toda la historia de la Revolución Cubana desde 1959 hasta la fecha, la ha adoptado Alejandro Miguel Gil Fernández, que ha sido el ordenamiento monetario. Y no lo adoptó él solo, por supuesto. Quizás se le ocurrió a él, quizás. No, yo creo que por eso es que él quiere hablar públicamente, porque yo estoy seguro que él va a decir, no fui yo nada más, también estuvo Canel, estuvo Marrero, yo puse la firma porque era el que estaba ahí. ¿Tú crees que si Gil habla, tú crees que Canel está asustado por dentro de que Gil hable y lo tire a él al fuego también? Y que, bueno, ya tú sabes, todo el mundo lo sabemos, pero es un secreto a voces. Pero necesitamos que Gil hable, que lo diga para poder tener confirmación ya, porque lo demás son especulaciones, teorías que tenemos con respecto a todo eso. ¿Tú crees que Gil está asustado? Yo me sentiría muy feliz como cubana de que mi hermano hablara y pusiera toda la carne en el asador, Y Canel y la Machi con sus zapaticos de esos que se compran en fin, déjame hablar más cosas. Habla, tíralo todo al fuego, que ahora es el momento de tirarlo todo al fuego. ¿Cuáles son esos zapaticos que se compran? Unos zapaticos cómicos. ¿Tú crees que la Machi se viste mal?
Pachi, la viste su peor enemigo, no sé. Ella tiene un enemigo que la viste. Bueno, Un enemigo hay de que la ver tía. a Machi cuando fueron los reyes de España, la vistieron con las telas que sobraron de la cortina del Teatro América. Entonces, ¿verdad? Que Ay, Dios mío. Ok, de su todos peor los cargos, enemigo. para ir cerrando ya todo esto, que te quiero agradecer por darme esta entrevista o este podcast que hemos hecho Hombre, aquí. mira, Darwin, tú sabes que tú eres mi ¿cómo decir? Mi influencia fetiche. Tú sabes que yo a ti siempre te doy prioridad, tú lo sabes. Si tú me dices, Vicky, mándame un audio, yo a momentos tú sabes que yo a ti te tengo mucho cariño, la verdad. Gracias, gracias. De todos los cargos que se le impugna a tu hermano, espionaje, malversación, cohecho, lavado de dinero, tráfico de influencia, falsificación, es decir, una lista larga, creo que son más de 9. ¿Cuál tú crees que sí es culpable tu hermano? Pienso que el tráfico de influencias, sí, eh, tiene que ser culpable de tráfico de influencias sin lugar a dudas. Un cohecho también. Falsificación de documentos es algo muy grave, muy grave, muy grave. Si es con ánimo de lucro, tiene un agravante importante. No sé qué necesidad haya tenido de falsificar documentos, pero puede ser también. Eh, y espionaje corporativo también pienso que puede haberlo cometido. Lavado de activos, no sé para dónde mandó el dinero, porque no sé, tendría que ver el juicio, tendría que leer el atestado, tendría que leer las conclusiones provisionales de la fiscalía, tendría que tener en mis manos el expediente y como abogada leerlo, ¿entiendes? Sí. Y sacar entre líneas las cosas. ¿Te Porque gustaría dicho, viajar a Cuba? ¿Te gustaría viajar a Cuba a visitar a tu hermano en prisión? mira, me gusta, no tengo el pasaporte vencido y no me di cuenta, me venció el 11 de julio, tengo que mandarme a hacer uno nuevo. Y a mí se me perdió el carnet de identidad porque me robaron la cartera aquí y no me la dejé tirada en el tranvía. Y no me devolvieron los documentos y entre eso estaba mi carnet de identidad. Tuve que mandar a pedir ahora una certificación de nacimiento a Cuba y todos los días entro en el PIN que me dieron y ya tú sabes, para largo porque las cosas en Cuba son mucha... Es decir, que tú Pero, tienes intenciones de ir a Cuba. pero si te soy sincera, quiero que te sea sincera, Sí, por favor. en esta oportunidad me daría pavor, me daría miedo ir a Cuba. Con todas las declaraciones que he hecho en contra del Estado cubano, con toda la repercusión que han tenido mis declaraciones, sabiendo que en Cuba no hay Estado de Derecho, que en Cuba no necesitas ser un delincuente para que te encarcelen, que en Cuba hay cientos y cientos de personas que por solamente protestar, siendo prácticamente niños, están sufriendo los peores tratos en las cárceles de Cuba. Podría ser yo una más de esas personas. ¿Tienes miedo de que la dictadura te fabrique un caso y cuando entres te En diga, este caso, si bien en marzo, cuando fui, no tenía miedo y no me pasó absolutamente nada, yo no había dicho ni la mitad, Darwin, de las cosas que yo he manifestado ahora, y ahora sí tengo miedo de ir a Cuba. Tengo miedo de ir a Cuba, que me fabriquen una causa y que me quede ahí yo, aunque por muy ciudadana española que sea. ¿Me entiendes? Y yo tengo mi vida muy tranquila aquí, voy a tener una nietecita en breve, me compré una perrita chiquitica para que la nietecita se críe en el amor a los animales, tengo muchas ilusiones para quedarme en Cuba en una cárcel. quiere decir que no tienes pensado ir a Cuba a visitar a tu hermano? No, ¿Y si tu hermano te lo pide? no me lo va a pedir, no me lo va a pedir. No te lo va a pedir. Fíjate, mi corazón está allá, pero Darwin, tengo miedo. Sí, yo Ponte te en mi entiendo, lugar, pero ponte en mi lugar. Tengo miedo. He hecho declaraciones muy fuertes contra gente muy fuerte. no, yo creo que Contra también la Gabriel. dictadura cubana, incluso si te deja entrar, si te deja pasear, si te deja hacer lo que sea, creo que no te va a dejar entrar en la prisión. Porque si tu hermano te dice algo y tú sales y haces nuevas declaraciones, creo que la dictadura mete el grito en el cielo. Por lo tanto, si lograras entrar a Cuba y no te fabrican nada, tampoco te van a dejar entrar dentro de la No, prisión. tampoco me va a dejar entrar a verlo, claro.
Porque lo que diga tu hermano ahí después tú puedes venir a este mismo canal y decir, Bueno, a mí "Oye, mi hermano dijo realmente esto". cuando yo estuve en Cuba, que dieron la noticia aquella, que mi hermano, yo hablé con la seguridad del Estado para ir a ver a mi hermano donde quiera que estuviera y me lo negaron. Ah, ¿cómo? Cuéntame eso, ¿cómo fue? ¿Tú fuiste a Y Cuba? cuando yo estuve en Cuba del 3 al 10 de marzo de 2024, que Ajá. sale la noticia en el noticiero de televisión en el Estelar el día 7, y que mi hermano ha reconocido graves hechos que se le imputan, en consecuencia ha renunciado a su condición de miembro del Bloque Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y que será investigado por la Fiscalía a petición del presidente de Cuba y del Ministerio del Interior, ¿no? ¿Tú fuiste Yo a llamé, dónde fuiste? ¿A Villa me Marita? puse ¿A en dónde fuiste? contacto, me puse en contacto con la seguridad del Estado, porque ¿Y yo cómo, soy cómo es eso? abogada colegiada de Cuba, tengo el número de colegiatura cubana, soy abogada legal en Cuba, donde Sí, no pero lo ¿cómo soy es eso? aquí, que Porque, a no ver, yo puedo. estoy en Cuba y quiero ponerme en contacto con la seguridad del Estado. ¿Cómo es eso? ¿Un número que está ahí? ¿Un Bueno, número sí, que...? hay un número, yo tengo un número, Tú tienes un llamé, número. llamé, y me dijeron, María ¿Quién es Victoria la Gil, le persona en ese respetamos número? mucho, ¿Quién es la pero persona en no, ese número? me atendió una mujer encantadora, De la con seguridad del voz de Estado cubano. una persona muy joven, con voz de una persona muy joven, y me dijo, María Victoria Gil, usted ha hecho en ese momento, graves declaraciones contra el Estado cubano, usted está monitoreada, no tiene Pero, problema discúlpame, Gil, ninguno. discúlpame, Vicky, para poder entender esto, porque si no todo entra en confusión y empiezan las teorías y todo eso. Usted tiene un número, pero ese número ¿a dónde es? ¿A una empresa? ¿A una estación de No, policía? no, no, tú buscas seguridad del Estado y te sale en la guía En la, telefónica. en la guía telefónica sale Yo un la número busqué que dice en las seguridad del páginas Estado. amarillas, sí, yo lo busqué, pues, yo lo busqué en las páginas amarillas, busqué Seguridad del Estado, Vía Marítima, Ajá, llamaste a me ese número y te identifiqué, atendieron. me salió una muchacha joven, muy, muy, muy correcta y en muy buena forma. Me dijo, María Victoria Gil Fernández, usted sabe todo lo que usted ha hablado y las declaraciones en contra del Estado que usted ha hecho. Usted no va a tener problema alguno porque usted no está vinculada con ninguno de los delitos que se le atribuyen a su hermano, pero a usted no se le permite el acceso a su hermano. Muchísimas gracias, un placer conocerla, aunque sea, me dijo ella por teléfono, admiro mucho su trabajo durante los años que trabajó en Cuba, es un placer, aquí me tienes para lo que me necesite. Y te plancharon. No pudiste ver a tu hermano, pero tú querías ver a tu hermano. Sí, en ese momento sí. Bueno, si en aquel momento no te dejaron ver, me imagino que ahora tampoco te lo dejen ver tampoco. No, ahora menos, porque ahora yo sí he dicho cosas muy fuertes y le tengo miedo de ir a Cuba. Tengo Increíble. miedo de ir a Cuba. Si pudieras enviarle un mensaje a tu hermano Alejandro ahora mismo, sabiendo que el régimen lo va a leer y lo va a ver, ¿qué le dirías? Le diría, Alejandro Gil, recuerda cómo nos criaron nuestros padres en la honestidad, en la verdad, en la justicia. Recuerda que a nosotros nos educaron para hacer el bien, para no robar, para no apropiarnos de lo ajeno. Si has cometido los errores que has cometido, bueno, asúmelos, pero habla y que se vayan contigo y que cumplan contigo todos los que tengan responsabilidad en los hechos que se están investigando. No salves, no intentes salvar a alguien, porque en estos momentos nadie lo merece. Así es que pon la carne entera, la carne en el asador, habla todo lo que tengas que hablar, que es sumamente inteligente, tienes una memoria de excelencia, y sé valiente. Si te dan la perpetua o la cadena o la pena de muerte, más vale morir con dignidad. Morir con dignidad es mejor que vivir humillado. Vas a escribir un libro que se llama Decadencia. En este libro que se llama Decadencia, que es sobre tu vida, me imagino, paralela y también en la Para la caída revolución, a sí. la Revolución Cubana, sí, es decir, desde tus inicios, de que naciste en el capitalismo hasta todo. ¿Qué es lo más duro que vas a revelar ahí?
Son tantas cosas que viví, Darwin, que todas son duras. Todas son duras porque yo tuve una infancia feliz, entre comillas, porque todos mis amiguitos prácticamente emigraron, mi familia emigró, me quedé prácticamente sola. Y tengo anécdotas muy duras. Y bueno, es que son muchas cosas, es un cúmulo de experiencias que no te puedo decir hay una más dura que la otra, pero indiscutiblemente cuando llega al final, la más dura de todas es este proceso, ¿Vas que a revelar, todavía no, pues, todavía a falta revelar para cosas llegar que aquí. no nos has Hoy, contado aquí ahora mismo? ¿Vas a revelar cosas que no nos has contado aquí ahora mismo? del proceso, no voy a, yo te lo he contado, todo lo que yo sé te lo he contado. Y lo que creo, y lo que pienso, y lo que quiero como hermana, y lo que quiero como cubana. ¿Me entiendes? Todo. Pero es que no ha llegado el final Claro. del proceso, o sea, que no sé cuánto más duro tendré que decir. Porque lo que sí le digo a mi hermano que no vale la pena en la vida vivir de rodillas. Lo que no alcanzas de pie, de rodillas, lo alcanzas menos. Tenlo eso siempre presente. Vicky, Entonces, hay algo que nadie te ha preguntado en todas estas entrevistas que has dado y podcast que tú quieras decir. Este es tu momento. ¿qué quiera decir? Si hay algo que nadie te ha preguntado y tú quieres decir, pero nadie te lo pregunta, este es tu momento de decir lo que ahora. Que la libertad es el bien más preciado que tiene el ser humano. Que la libertad comienza con el respeto, como bien dijera el benemérito Benito Juárez, que el respeto al derecho ajeno es la paz entre los individuos como entre las naciones. Que Cuba es un país con un gobierno que ha fracasado total y absolutamente, que el proyecto socialista es una utopía, que el hombre, el ser humano, no puede cambiar con las circunstancias, que el socialismo corroe, corrompe, destruye, porque la propiedad privada es la base del desarrollo. Cuando todo es de todos, a nadie le importa ni cuidarlo, ni protegerlo, ni amarlo. Que creo que ha llegado el momento en que si bien el pueblo de Cuba, da la represión que sufre, no se puede alzar, ha llegado el momento de pedir a la comunidad internacional una intervención humanitaria pacífica en nuestro país. Que aunque ustedes piensen que Cuba ya no vale nada porque su infraestructura está destruida, porque su economía está totalmente devastada, porque su pueblo no tiene esperanzas, no tiene ilusiones. El pueblo cubano es un pueblo sacrificado, trabajador, honesto, y es capaz de salir a flote solamente si le dan la oportunidad. Piénsenlo. Algún país que tenga el valor, la valentía de ayudarnos, de apoyarnos, de intervenir. Cuba está sufriendo, aparte de un problema político grave, de una dictadura férrea, de una situación social inasumible. Cuba está ahora enfrentando una crisis humanitaria con una serie de enfermedades y nuestro pueblo está muriendo por falta de recursos, por falta de medicamentos, por falta de higiene. Aunque crean que Cuba no vale la pena, vale la pena. El tesoro de Cuba somos nosotros, los cubanos. No solamente son sus playas, no solamente son sus hoteles, no solamente es su níquel. El tesoro de Cuba somos nosotros, los cubanos. Por favor, comunidad internacional, hagan una intervención pacífica, humanitaria y libren a Cuba del peso de la dictadura.
que se haga la luz, que salga el sol para nuestro pueblo, por favor. Es un llamado internacional desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, Vicky. Gracias por tus palabras. Y gracias por venir aquí y gracias por compartir todo lo que sepas con respecto a todo eso. Y bueno, estaremos al pendiente. Y yo por mi parte seguiré luchando porque yo quiero que ese juicio sea público. Que ese juicio sea público, que se diga todo, que se hable todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que nada, gracias. Nos vemos en próximas actualizaciones con respecto al caso de tu hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Darwin. Un abrazo infinito para ti.